Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con tanta audiencia hoy y más que todo compartir con grandes líderes del fútbol. En Sport Innovation Society hemos creado los CIS Masters y los CIS Masterclass justo para eso, compartir experiencias de grandes líderes que inspiran, que muestran el camino para ser mejor cada uno y contribuir a un mejor deporte. Hoy tenemos el honor de dar la bienvenida a cuatro grandes expertos del fútbol. Amaury Vergara Zataray, perdón si lo pronuncio mal, Amaury Vergara, Gracias, joven Arnaud. empresario, presidente del Club Chivas, no hace falta presentar a las Chivas, club más popular de México, uh, presidente del grupo OmniLife y muy interesante también, director y productor de cinema, que eso marca una diferencia en cuanto a otros perfiles que existen en nuestra industria sin duda. Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados Universidad Católica de Chile, grandes resultados tanto deportivos como económicos. Bajo su gestión, los Cruzados han ganado muchos títulos, Supercopa de Chile 2 veces, 5 títulos de la primera división y más. Iván Alonso, gran jugador de fútbol, con títulos nacionales y títulos de goleo en México con el Toluca, y más de 15 años como profesional de fútbol en grandes equipos de América Latina, así como de Europa en España. Y ahora, nada más, gerente general del Club Nacional de Fútbol de Uruguay. Bienvenido. Y como moderador, igual podría ser ponente, igual, pero hoy le toca el papel de moderador, nuestro amigo Gustavo Silikovic, actual secretario general de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y ex gerente general del River Plate de 2015 a 2019. En su mando, el River Plate consiguió 9 títulos, incluyendo la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y mucho más. Entonces, se trata de una conversación de expertos con expertos, de perfiles distintos, en mercados distintos, todos buscando lo mejor para sus organizaciones y sus equipos. Al final de la sesión van a poder mandar bueno, desde ahora lo pueden hacer de hecho, mandar sus preguntas a través del Q&A y iremos contestando. La primera parte, doy la palabra a Gustavo, nuestro directivo moderador el día de hoy, y the floor is yours, my friend. Hola, gracias, Arnaud. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer poder conformar parte de este grupo de expertos para hablar de un tema tan interesante y creo desde un lugar diferente. Todos los que hemos visto la serie de Last Dance nos ha volado la cabeza. La verdad que desde el primer capítulo es una serie a nivel deportivo que marca un montón de hazañas y hay muchos personajes que obviamente sabemos la importancia que han tenido, pero a mí particularmente desde el primer momento me ha parecido una masterclass de gestión. En cada capítulo ha habido varios temas o varios ejes que tienen que ver con lo que a cada uno de los expertos les ha tocado y les toca en cada día de su operación, de su vida diaria, tener que gestionar. El tema de manejo de crisis, el tema de gestión de contratos, el tema de los diferentes liderazgos. A lo largo de Last Dance vemos obviamente un liderazgo muy fuerte como es el de Michael Jordan, pero no podemos evitar hablar del dueño de la franquicia, del general manager, del segundo al mando que era Pippen, e inclusive del director técnico Phil Jackson. Con lo cual la idea hoy es poder hacer esta ponencia, esta charla muy abierta, muy dinámica, y tomando en cuenta los ejes de gestión que para la industria son importantes. Y sobre todo ver que podemos aprender desde el fútbol de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Entonces, me parece que es una oportunidad única. Agradezco también a Mauri, a Iván, a Juan Pablo. Y me encantaría arrancar con una pregunta para Mauri, porque, a ver, obviamente tiene un rol clave en lo que es la gestión de uno de los clubes más importantes de América, un club a nivel internacional fuertísimo, pero también tiene una experiencia muy amplia en todo lo que es contenido audiovisual, contenido cinematográfico. Quiero, desde su visión, entender por qué nos atrapó tanto Last Dance, por qué atrapó a chicos, mujeres, gente que no sabía ni siquiera quién era Michael Jordan o la NBA, y sobre todo cómo desde el fútbol podemos generar contenido de calidad para enganchar, para atrapar más a los fieles fuera de los 90 minutos que dura un partido. Gracias, Gustavo. Y bueno, primero, saludos a todos y un placer estar con ustedes acompañándolos a esta transmisión. Yo creo que hay algo esencial de este documental que es fascinante y es el nivel de intimidad y la cercanía con los personajes principales, ¿no? Yo recientemente hicimos un proyecto, no diría similar, porque, bueno, por supuesto la historia de Michael Jordan y los Bulls de aquella época es fascinante y
y nosotros estuvimos viendo varios documentales antes que saliera para inspirarnos de cómo podíamos hacer algo diferente en Chivas. Y algo que descubrimos cuando hicimos la película de Chivas es que finalmente cuando cuentas la historia como es, cuando verdaderamente entras en la intimidad y entiendes a los jugadores entras a una intimidad que no conocías antes, porque creo que toda esta pantalla que generan los medios y las perspectivas de los comentaristas, pero cuando verdaderamente ves al ser humano interactuar y ver cómo el deporte, en mi punto de vista, ver cómo el deporte, y lo podrán decir aquellos que lo jugaron, se convierte también en una gestión de egos, en una gestión de habilidades, una gestión de personalidades, ¿no? La parte de Dennis Rodman, el personaje de Dennis Rodman, y cómo un gran equipo, sin duda alguna, tiene unos personajes increíbles y cada personaje funge una parte importante de ese equipo campeón, ¿no? Entonces yo creo que lo fascinante de esto es que te da una perspectiva muy profunda de cada uno de los personajes y te los presenta como son y finalmente uno va construyendo ese rompecabezas y se va dando cuenta que en un equipo necesitas diferentes tipos de personalidades, ¿no? Diferentes tipos de emociones, de objetivos, de seres humanos que están buscando algo diferente o que les hace falta algo diferente y cómo cada uno se complementan. Yo creo que para mí, por lo menos de este documental, y si no sé si te contesté, Gustavo, creo que es lo que más te atrapa, que finalmente es independientemente de la historia, que es real, aparte, ¿no? Porque hay momentos donde piensas que esto parece guionado, ¿no? Estas finales increíbles, te das cuenta que es un documental de personajes, ¿no? Que estamos conociendo cada uno de estos ingredientes especiales de este equipo campeón. Clarísimo, Amaury, muchas gracias. Y justamente, como toda buena historia, tiene sus héroes y tiene sus villanos. Claro. Me gustaría ahora abrir un poco el juego con Iván y con Juan Pablo para también hablar para mí, mi villano favorito, que es Jerry Krause. Jerry Krause, a lo largo de la historia, tiene un rol muy importante. Y, a ver, es una persona que, por un lado, ha ayudado a construir la dinastía. Jerry Krause, el general manager, tomó decisiones correctas, desde el punto de vista de armado del equipo, trajo al director técnico, un director técnico que no se lo conocía, mantuvo las finanzas en orden, pero también ha tenido unos errores comunicacionales importantes, que creo quedan claros desde el primer capítulo. A ver, nuestro villano o héroe, Jerry Krause, me gustaría entender la opinión de especialistas como Iván y como Juan Pablo acerca de su rol en la serie, cuáles fueron los aciertos, y de los errores, también qué es lo que tenemos que aprender en la industria del fútbol. Arranquemos con Iván y después me gustaría escuchar a Juan Pablo. Primero, bueno, buenas tardes y buenos días para otros. Es un honor participar de este panel, así que gracias por la invitación. En sí, el rol de analizar y gestionar el comportamiento, y en este caso, cuando hablo de comportamiento, hablo de egos, porque cuando te relacionás con personalidades relevantes del ambiente deportivo y no deportivo, también en la gestión, es interesante, y aparte interesante, es atractivo y apasiona. Para mí el propósito y la verdadera clave del éxito cuando uno direcciona es primero la capacidad de liderazgo, de hacer ver de que uno lo que está haciendo sabe realmente lo que está haciendo, pero sobre todo tener la capacidad de marcar firmemente de que el que manda es uno, pero sin la colaboración o el compromiso de todos, nada es posible. Yo creo que ese rol es fundamental. El hacer entender a todo un equipo de trabajo de que el que abre filas, el que va abriendo el camino, es determinada persona, pero que uno tenga la capacidad de mirar hacia atrás y de mirar a todos a los ojos y decirle, pero
sin el compromiso de cada uno de ustedes, todo ese plan estratégico que tenemos ya por delante, nada va a ser posible. Yo creo que eso es fundamental y tenerlo claro dentro de lo que es la transformación o lo que es el dirigir una organización es fundamental. ¿Pablo? Bueno, a mí me parece que Jerry Krause tiene mucho más de héroe que de villano. Eso es lo primero. Tiene las dos cosas, pero más de héroe, porque al final, en retrospectiva y después de muerto, claro, todos somos buenos quizás cuando ya no estamos, pero hasta el mismo Phil Jackson y Michael Jordan le reconocieron la importancia en el armado de esta dinastía, los Bulls. Yo creo que fue el arquitecto del proyecto desde el punto de vista deportivo al menos. Él tuvo un rol muy importante en el armado del equipo y construir un equipo ganador y mantenerlo también, incorporándole nuevos jugadores para de alguna manera tratar de sostener esa hambre deportiva que a veces empieza a diluirse en muchos grupos humanos que ya se transforman en exitosos. Entonces, ¿cómo logró sostener él también la incorporación de nuevos deportistas, obviamente en consenso con su entrenador, como suele ser, pero de alguna manera mantener este equipo altamente competitivo, porque todos lo reconocían efectivamente que era un tipo bien estudioso, era un muy buen scout, de ahí buena parte de su carrera, era bien obsesivo en la búsqueda de información que de alguna manera validara cada una de sus contrataciones. Así que yo en eso creo que es justo reconocerle, tal como lo hicieron después, mucho tiempo después, quizás abiertamente figuras tan relevantes en esta historia como Jackson y Jordan. Ahora, en la parte más de villano, yo creo que él efectivamente pecó en no lograr construir o generar relaciones humanas de confianza al interior de los equipos, sobre todo con los ámbitos más deportivos. Quizás con el dueño de la franquicia era más fácil, pero todos sabemos que quienes ejercen roles de liderazgo, ya sea la figura de gerente general o el director deportivo, que quizás en la lógica actual tiene una mezcla de esas dos cosas, es muy importante generar confianza con los grupos deportivos, sobre todo con los grupos deportivos que tienen dinámicas y roles muy distintos, pero de alguna manera que él logre de alguna manera afiatar, entender mutuamente cuál es el rol y la importancia que la contraparte tiene que jugar para de alguna manera lograr desde su posición alinear los objetivos y que todos se den cuenta que forman parte finalmente de una cadena y cada eslabón jugando su rol, teniendo claro cuál es su funcionalidad, logren tensar esa cadena y que no se rompa porque uno de esos eslabones quizás no está suficientemente caído. Él también, quizás también en algún punto mostró que tenía algún afán de protagonismo que no tampoco se le reconocían porque tenía figuras descollantes como Michael Jordan que era imposible que brillara menos que él. Entonces quizás todos esos egos internos que desde la distancia es mucho más difícil reconocerlos y entenderlos. Pero todos quienes hemos participado de instituciones deportivas sabemos que en las internas tienen muchas cosas que suceden que ni la prensa deportiva ni los hinchas las conocen a cabalidad. Por tanto, claro, opinar desde el documental, eso es lo que yo me permitiría reconocer un parte relevante como arquitecto un poco del proyecto desde lo deportivo, en haber hecho una apuesta de poner a un número 2 de técnico al 1. Eso siempre es difícil. Hay muchos casos de que no funcionan esas apuestas. Entonces al final tienen mucho de responsabilidad en haber creado esta dinastía, pero tienen muchos pecados también en lo relevante que es la construcción de relaciones humanas y de confianza al interior de los equipos humanos. Clarísimo, coincido. A ver, y me gustaría ahora abrir un poco el juego de vuelta para Mauri. Tanto Iván mencionó el tema del plan estratégico, la importancia de tener una estrategia. Vos, Juan Pablo, hablaste de los roles, los diferentes roles de liderazgo que hay en una organización deportiva. Me encantaría escuchar a Mauri a ver su idea de, a ver, uno puede tener mejor plan estratégico, pero si no tiene la estructura, el talento, la gente para ejecutarlo, claramente termina siendo un papel y una cantidad de sueños incumplibles. Tengo un amigo muy relacionado con la parte de management deportivo que se pregunta siempre cómo sería un club si fuera fundado ahora, un club de los grandes de América, del mundo, si hoy tuviera la posibilidad de fundarlo. Porque hay mucho de cultura, de estructura que a veces no permite que los cambios se puedan hacer al ritmo que uno quiere. Amaury, todo este modelo de governance, de la estructura corporativa de manejo de un club, ¿cuál sería o cuál es el modelo ideal desde tu punto de vista? Porque en la serie vemos que hay por ahí un dueño no tan presente, que pocas veces toma decisiones, un GM o un CEO totalmente activo, tanto en la parte back office como
la parte deportiva, la parte de contratación de jugadores. Hoy, ¿cómo debería ser en el mundo del fútbol y con toda la modernidad y con todo el tema digital y todo este tema de enganche con la gente, una estructura moderna de gestión eficiente de un club de fútbol? Mira, Gustavo, que esa es una pregunta buenísima y yo creo que lo primero para contestarla es, yo no creo que haya un modelo ideal para un deporte en general. Creo que cada club tiene que generar su propio modelo ideal, ¿no? Porque, pues bien, podemos y por supuesto para mí ver este documental me ha generado una oportunidad de hacer comparaciones, ¿no? Y tratar de entender cómo funcionó ese equipo y las similitudes que hay entre el básquetbol y el fútbol en este caso. Sin embargo, también hay que entender muy bien que cada país o cada equipo es una cultura, es un mundo, ¿no? En el caso de Chivas es un mundo muy distinto, incluso hasta los equipos de fútbol mexicano, simplemente porque tienes solamente jugadores mexicanos, ¿no? Y eso te restringe y a la vez te potencia otras cualidades, ¿no? Y al tener una sola mentalidad, pues tienes que enfocarte en lo que yo creo que es más importante, más que tener, por supuesto es importante tener una estructura organizacional y digamos la mejor posible, a la gente más confiable y a la gente más apasionada, pero yo me centraría, yo me enfocaría aún más de la estructura, yo me enfocaría más en los valores. Yo el reto que he tenido y lo hilo a lo que dices, ¿qué pasaría con un club que empezara el día de hoy? Para mí el reto más grande que ha sido, por lo menos en mi corta gestión en los últimos años, es darme cuenta que hubo una pérdida de identidad y de valores hacia el interior, no hacia la construcción de la marca y de lo que significa nuestro club, sino hacia el interior o encontramos un conflicto de valores, de identidad, de idea, de propósito, de objetivo claro, ¿no? Siempre creo que en el deporte, y algo que se menciona mucho en este documental que me parece fascinante, es que lo mencionan, este personaje perdió la realidad, ¿no? Hablan en varios puntos del documental, se pierde la realidad y creo que eso es lo que pasa en el deporte, hay tantos elementos en juego que es muy fácil perder el sentido de realidad. Y bien podrías estar hablando, ¿no? Sí, es que hay que ser campeones, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es creerlo verdaderamente en la profundidad de la cultura organizacional, de las funciones, y que no se vea contaminado por otros objetivos, ¿no? Por un objetivo que puede contaminar muchísimo, que lo vemos quizá un poco en este personaje de General Manager de los Bulls, es la necesidad de reconocimiento, la necesidad del protagonismo. Y eso puede ser muy tóxico para una organización, ¿no? Porque vemos cómo se toman decisiones totalmente irracionales que no van de acuerdo a lo que verdaderamente está sucediendo en términos deportivos, y eso puede destruir completamente un equipo campeón o una organización. Entonces yo creo, y algo que estamos trabajando mucho, o que yo estoy trabajando con mi equipo de trabajo, con mi directiva, es a fortalecer los valores del club que han venido, obviamente se han venido construyendo, y nuevos valores que hacen falta para los tiempos de hoy. Entonces, esto que dices de qué pasaría con un equipo nuevo, pues creo que hay un pro y un contra, ¿no? Un equipo nuevo puede venir con una nueva mentalidad, con una nueva red de valores, con digamos, un clean slate, ¿no? Con un borrón y cuenta nueva. Vemos también en Jordan cómo habla de esta presión, ¿no? Que tienen, obviamente, en el equipo ya campeón para ganar este sexto campeonato. Y eso es como tener, creo que lo menciona ahí, 5 veces en contra, ¿no? El número 5 veces en contra. Entonces, un equipo nuevo quizá tiene la oportunidad de no cargar con este bagaje de vicios en un club, sobre todo en un club tan viejo, por ejemplo, como es nuestro caso, y empezar desde nuevo, pero también en contra, pues no cargar toda esta parte positiva de valores y de tradición y de leyendas que te ayudan a fortalecer si es que cuidas muy bien los pilares, ¿no? Entonces, digo, para resumir, yo creo que cada equipo tiene que crear su propia estructura, cada equipo tiene que entender qué es lo que necesita el club, pero yo siempre lo orientaría o siempre lo enfocaría en mi visión a que siempre sea a construir las bases de lo que es un club ganador, que son sus valores, ¿no? Apuntalar los valores que finalmente van a ayudar a construir y ayudar a que esta gente con todas estas capacidades
si están apasionados, si verdaderamente son competitivos, sabemos que son ingredientes especiales para un equipo campeón, solamente se van a enamorar más, va a generar un sentido de pertenencia y finalmente si todos tienen el mismo objetivo, pues en mi visión es cuando se logran los éxitos que estamos buscando. Está clarísimo el concepto, te agradezco. Cuando vos hablabas me recordaba mucho una frase de Peter Drucker, un gran gurú organizacional, que decía que uno puede tener el mejor plan estratégico, pero la cultura se come a la estrategia en el desayuno. La cultura es la base, lo más importante. Entonces, si no, uno no actúa sobre la cultura, puertas adentro, todo lo demás, plan estratégico, modelo de governance, organigrama, es difícil de implementar y es difícil que tenga éxito a mediano y largo plazo. Así que... Y mi punto de vista, Gustavo, nada más para añadir, creo yo que el paradigma social y cultural de las empresas, no solamente el deporte, sino a nivel mundial, es justo esto hoy en día. Tenemos mucho conocimiento, muchas herramientas, la tecnología, pero creo que estamos rezagados un poco en la cultura organizacional, en cómo nos llevamos todos los días, cómo gestionamos. Hoy creo que hasta socialmente estamos siendo un poco extraños, ¿no? Nos cuesta trabajo confrontarnos, hablarnos de frente por todas estas redes sociales que nos han hecho un poco socialmente extraños, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma. Y creo que en el deporte, si algo vemos en Michael Jordan, es esta confrontación, ¿no? Es esta manera directa de hacer las cosas que convierte a un equipo campeón. Pero sí, 100% de acuerdo con esa apreciación, Gustavo. Gracias. No, a ti. Y me encantaría ahora escuchar las opiniones de Juan Pablo y Iván al respecto del modelo organizacional y de cómo ellos lo están manejando en sus clubes, sobre todo porque Chile es un modelo donde hay preponderancia de las SA, las sociedades anónimas, gestionando el fútbol. Católica es un caso de una gestión exitosa, deportiva y organizacionalmente. La verdad que el debate que hay en Latinoamérica es muy fuerte, y por otro lado están otros países que tienen todavía el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, Brasil, Uruguay, Argentina. Nacional de Uruguay es claramente una asociación civil con un fin social espectacular. Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios al respecto y cómo dentro de cada estructura que ellos tienen, que ellos manejan, cómo lo llevan adelante. Arranquemos con Juan Pablo, por favor. Bueno, yo coincido en que este es un tema súper apasionante y además transversal a todas las industrias. O sea, no un problema que solamente venga a conversarse solamente en la aplicación al tema deportivo, sino que todas las industrias, hasta las empresas familiares, se cuestionan cuál es el mejor modelo de governance. Yo creo que a mí lo que más me atrae de esto y coincidiendo un poco con lo de Amaury, es que primero tienen que ver pilares muy claros en cuáles son las definiciones estratégicas, los propósitos de las compañías y cuáles son sus valores, tanto de marca como valores internos de cada uno de los colaboradores que forman parte de la institución. Que si bien es cierto se puede plasmar en un organigrama o en una descripción de roles y funciones, lo importante es que finalmente cada uno, desde el presidente de la compañía hasta quizás el empleado más bajo en la cadena, tengan claro cuáles son los roles y funciones, para que todos nos respetemos qué es lo que cada uno nos corresponde hacer, y no que alguna vez se empiecen a superponer roles o a no respetar cuáles son ellos, siempre en un ámbito colaborativo. Y ahí es quizás donde yo más siento de que quienes tenemos el privilegio de ejercer ciertos roles directivos en instituciones como las nuestras, tenemos mucha responsabilidad en lograr alinear esos esfuerzos y que finalmente todos los miembros de la organización terminen remando hacia un mismo lado. Y no hacerse zancadilla, que no se generen silos, que trabajen de manera independiente, porque si no, finalmente lo único que se logra con eso es que las energías se terminen diluyendo y atentan contra el potencial de producción a todo nivel de una compañía como esta. Yo no soy ni un partidario de la Sociedad Anónima Deportiva ni de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Yo creo que al final de cuentas lo que distingue si a una figura jurídica u otra le va bien o mal tiene que ver con la calidad del management que tiene a cargo, al final de cuentas. Es un tema que siempre políticamente es muy complejo en Latinoamérica. En algunos países estallan, en Argentina yo sé que esto es un tema muy, muy jodido, y en Uruguay probablemente también, con los amigos de Nacional, Peñarol, la importancia de este sentimiento de club. Al final yo creo que los hinchas, en la medida que uno le logre transmitir y asegurar
de que los valores institucionales, los propósitos, que es lo que mueven a una institución, se van a mantener vigentes respecto a cuál fue su origen al nacer cada una de las instituciones, eso tiene que prevalecer por sobre la estructura jurídica, que finalmente tiene que ser un simple rayado de cancha, de cómo tiene que administrarse un club de acuerdo a las leyes o las normas que fije cada uno de los países de manera independiente. Pero me parece que, en definitiva, lo más importante es que las instituciones logren tener claro cuáles son sus objetivos, sus propósitos, con qué valores tienen que contar cada uno de los colaboradores que están ahí presentes, y que quienes ejercen los roles de directivo, en definitiva, logren alinear esos esfuerzos para conseguir esos propósitos establecidos, ya sea en la misión, en la visión o los objetivos de las planificaciones estratégicas, para que finalmente eso se cumpla en una armonía interna y no en permanentes codazos que muchas veces uno ve en ámbitos que las áreas administrativas no se hablan con las áreas deportivas, o que dentro de las mismas áreas deportivas el fútbol profesional con el fútbol joven tienen objetivos distintos, tienen celos entre ellos, que uno tiene más presupuesto o no, o un entrenador del fútbol joven quiere ser técnico del primer equipo, no le pasa a los jugadores. Todas esas cosas son quienes, insisto, tenemos el privilegio de tener una posición directiva, tenemos que tener la tarea muy clara de alinear y hacer confluir todas las energías para potenciar el proyecto deportivo e institucional de cada una de nuestras instituciones. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien. Iván. Sí, yo voy a hablar un poquito, bueno, soy parte y pertenezco a una organización o una institución inmensa del fútbol mundial, con 121 años de historia que acabamos de cumplir el 14 de mayo. Pero me voy a salir un poquito de la organización y voy a hablar de lo que es, o cómo está vista la industria del fútbol en mi país, en Uruguay. Y por qué desde los años 90 hasta esta parte, Uruguay o el fútbol uruguayo, saquemos un poco la selección afuera, se ha ido como alejando de la realidad de hacia dónde va la industria del fútbol. Y con esto que quiero decir, hablo de la gestión tradicional, y que ya no habla de gestión ni método, y habla de una cultura y un arraigo de gestionar a las entidades deportivas como meras entidades deportivas, y no leer o anticiparse al método, a leer a la industria, hacia dónde va la industria, que para mí es lo importante. Entonces, para mí el método de gestión va en un segundo plano, y acá en el Uruguay, donde hay que atacar primero es a la cultura de la gestión, y hacer entender hacia dónde se dirige la industria, para ir a un segundo paso y cambiar en ese segundo paso, generar el cambio del método de gestión. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Mauri, con los valores. Aquí en Nacional, nosotros lo que tenemos es un formato jurídico de asociación civil sin fines de lucro, donde no se reparten utilidades, sino que esa utilidad que se pueda generar se invierte en un nuevo activo que genere más presupuesto para el club. Y voy muy ligado a lo que decía a Mauri en cuanto a los valores, porque una institución como Nacional, o como puede ser Chivas, de tanto arraigo, de tanto pertenencia, Nacional es el primer club criollo de Latinoamérica, por eso Nacional. Es el primer club de los nacionales, donde aquí en Uruguay el fútbol era perteneciente a los ingleses, en la época de los denominados ferrocarriles, de los trenes, y donde un grupo de jóvenes rebeldes, de tan solo 20 años, decidió fundar el primer club criollo de Latinoamérica, el primer club de los nacionales. Desde la llegada nuestra al club, no hace más de un año, el primer año fue la base netamente de gestión deportiva, donde quisimos invertir la pirámide, donde realmente el club lo que hacía era invertir mucho en la formación, y después gastaba un montón de dinero contratando jugadores, entonces no era coherente la gestión deportiva. Era, ¿para qué gasto formando si después voy a gastar contratando?
se se creó un protocolo donde en un año nosotros teníamos que generar, al final de temporada, jugar con el 70% de los jugadores del club. Y eso lo que te da es cuando se cambia la cultura y cuando hay un plan y se lleva adelante. Nosotros después de 2 años de no salir campeón, volvimos a salir campeones con el 70% de los jugadores del club, siendo hoy en Uruguay el equipo más grande del Uruguay con el plantel más joven del Uruguay. Algo ilógico para un club grande, que tenga el plantel con menos media de edad, de tan solo 22 años. Este año nos basamos netamente en la gestión, donde también el arraigo cultural te hace de que cada 3 años se cambie la directiva, entonces prácticamente no se toman como planes de gobierno, ni se puede hacer un plan estratégico a 5 años, sino que se piensa netamente en la gestión presidencial que hay, o en la gestión de directiva que hay, que son de 3 años, que realmente una gestión de 3 años te alcanza para poco, realmente cuando uno quiere hacer un cambio organizacional. Y lo que hicimos fue generar una unidad o un departamento de planeamiento estratégico, de innovación y de marca. ¿Y por qué voy muy con Amaury? Porque creo que la pertenencia a un club de tantos años y con tanto arraigo, como puede ser Chivas o Nacional, o también la Universidad Católica, pero el formato de ese AD es diferente, voy a que esa pertenencia son que esos fieles, los valores institucionales que te identifican, hacen que te diferencian del resto y por eso son hinchas de Nacional. Porque para mí el valor de la institución hace que te diferencies del resto. Y por eso tus fieles te siguen. Y por eso una corporación cualquiera, si hace jabón de lavar la ropa y te lava la ropa mal 3 veces, uno cambia el jabón. Y un equipo de fútbol, o un equipo en sí, puede perder 2, 3 años el campeonato y sus fieles no se van a cambiar de equipo. Porque creo en eso, en que el arraigo de los valores hace de que uno se identifique y se liga a esa institución. Y nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar en posicionar a Nacional como una marca que ya lo es, pero definir qué marca somos. Y eso fue fundamental, un viaje que hicimos, y quiero contar esta experiencia, en Japón, fuimos en febrero en Japón, tuvimos una reunión con la Federación Japonesa, y cuando llegamos prácticamente hablaban muy poco inglés, llevábamos un traductor, y cuando sacamos la tarjeta de Nacional vieron el escudo y se volvieron locos. Nacional, Toyota Cup, campeones del mundo, se acordaban de Victorino, y te das cuenta cómo uno se tiene que posicionar como marca, por más que hayamos perdido tanto fuelle en la industria. Voy a eso, al arraigo cultural, que hay que cambiarlo, para un segundo paso generar el método de gestión diferente. Y acá en Uruguay hay mucho arraigo de no ser una marca que lo que da a sus fieles son beneficios a través del ocio y entretenimiento, y acá seguimos varados en ser una institución netamente deportiva, que lo único que vende es un evento deportivo, que es el partido de fútbol de los fines de semana. Eso es lo que estamos intentando cambiar aquí en Uruguay. Si me permites, Gustavo, una pregunta. Iván, tú fuiste jugador y pasaste a ser directivo. ¿Qué tanto este discurso de valores es importante para el jugador mismo? ¿Qué tanto lo compra, lo adopta y marca una diferencia en su relación con el cuerpo técnico y en general con el club? Nosotros hace unos días, para mí es fundamental, nosotros hace unos días lo que hicimos fue una llamada con todos los jugadores, presentándoles una definición no nueva, sino que diferente, de identidad de marca de Nacional. Nosotros nos podemos posicionar con cualquier marca o institución en el mundo, si realmente contamos nuestros 121 años de historia. Si nos posicionamos en la actualidad, Nacional en la actualidad a nivel local gana prácticamente
un año sí y el otro también los campeonatos, pero hemos perdido mucho fuelle a nivel regional y ni te digo a nivel global. Por eso voy muy a los valores, porque creo que es eso. Nacional se han venido repitiendo desde sus orígenes hasta esta parte una serie de valores que son los que nos identifican y nos marcan la diferencia con el resto. Por eso tenemos nuestros hinchas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que le hicimos una presentación a los jugadores y le hablamos del valor que tienen que tener ellos hacia la institución. ¿Por qué? Porque una institución de 121 años abre las puertas y contrata o sube a un jugador de la cantera a que defienda sus colores, a que defienda sus intereses, pero también el valor de la institución al jugador que llega. Porque si ese jugador Nacional le abre las puertas, es porque realmente las merece también. Entonces, es un poco lo que hablaba hoy, de ese líder que lo que hace es que prácticamente cuando uno quiere generar un cambio, impone, ¿sí? Pero que les dice también de que sin el compromiso de cada uno de ellos va a ser imposible. Esto es un poco de lo mismo. Es una institución de 121 años, te abre las puertas, o te está dando la oportunidad tú como canterano, como joven, de que subas a que tengas esa oportunidad que tanto deseas. Ahora, valorá que la institución te hace eso, pero también la institución valora de que el jugador que llega a la institución, a Nacional en este caso, tiene que saber también y entender a qué institución llega, para que realmente el compromiso sea de un ganar-ganar para las dos partes. Y ahí me quedo con lo último que dijiste, Iván, ganar, 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 que creo que es uno de los puntos que en cada uno de los capítulos de la serie aparecen y se resalta mucho esta personalidad ultra ganadora, que parece que no es posible perder, de Michael Jordan. Ganar, ganar, ganar. Y la verdad es que, a ver, todos habremos escuchado que Bielsa siempre decía que ganar es una excepción, que el éxito es una excepción. A mí me encantaría ver con ustedes que son gestores de clubes muy formadores de jugadores, desde que llegan con 8 o 10 años a las fuerzas básicas, a las formativas, cómo introducen ese concepto de ganar, 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 pero que también se puede perder. ¿Y qué es lo que define para ustedes el éxito del equipo? Porque Chivas tiene sus valores, su cultura, es un club totalmente diferente a lo que es el mercado por justamente este tema de solamente nacionales. Entonces, ¿qué es ganar, ganar, ganar en el sentido de Chivas, Católica y Nacional Uruguay? Bueno, quieren contesto yo primero en orden. Yo algo que recientemente estamos incorporando en nuestra mentalidad o nuestra cultura ganadora en Chivas y en esta nueva etapa que estamos iniciando es el concepto de hay que entender muy bien que ganar no necesariamente es, bueno, obviamente en esta serie vemos este superhumano con esta mentalidad de competitiva y bueno, nos encantaría tener puros Michael Jordans en nuestros equipos, ¿no? Con esa verdadera talento. Para mí, Michael Jordan, lo que más admiro de esta serie es poder ver su liderazgo. O sea, es un líder nato. Y un líder no significa alguien que solamente está presionando a los demás y regañando. Y un líder para mí es aquel también que deja que los demás jueguen. Es aquel que ve las debilidades y las fortalezas de otro y las potencia, ¿no? Es aquel que lidera con ejemplo. Pippen por ahí creo que decía, ¿cómo voy a bajarme yo si veo que mi líder es el que más está trabajando, el que más le echa ganas, ¿no? Pero nosotros lo que estamos tratando de incorporar es entender muy bien que no se trata solamente de querer ganar, porque hay veces que solamente por querer ganar uno está dispuesto a todo, hasta lo peor, ¿no? A hacer trampa, lastimar al jugador del otro equipo, hacer estrategias en el estadio para distraer al otro equipo, fanfarrias, bueno, sin fin de cosas que a veces en el deporte uno ve de lo que está dispuesto para querer ganar. Y a mí me gusta mucho un concepto que es el merecer ganar. Creo que la mentalidad tiene que ir encaminada a qué tenemos que hacer para convertirnos en merecedores de la victoria, merecedores
de ganar, y creo que tiene que ver con la actitud de campeón, que uno tiene que ser campeón en todos los sentidos, en cómo va todos los días el entrenamiento, en cómo cuida el club, en no tirar basura, en alimentarse bien, en ser un buen jugador hacia con los aficionados, siempre aceptarles una fotografía, un autógrafo a los chicos, darse el tiempo para entender la importancia que es para la gente que nos viene a ver en los entrenamientos, tener una buena actitud, no quejarse, entender muy bien el rol de cada uno dentro de un equipo, no criticar al compañero o no criticar al otro directivo, ¿no? O sea, para mí creo que cuando uno merece ganar es porque la organización en todos los sentidos es virtuosa, es ganadora, es campeona, y uno, cuando uno actúa en virtud, cuando uno es virtuoso en todos los sentidos, cuando uno trabaja no solamente para obtener un resultado a cambio, sino porque quiere la propia transformación, el éxito de uno personal. Yo veo en estos jugadores campeones de los Bulls un deseo verdadero, un deseo ardiente de querer ser exitosos en sus carencias, ¿no? Hablan de su historia, de su vida, de cómo para ellos sus sueños, el sueño es una energía increíble cuando está bien dirigida, cuando hay una profundidad en el ser de las personas. Y yo, quizás es una visión muy humanista, pero yo creo que el reto, y es lo más difícil, es justo eso, ¿no? Cómo detonas verdaderamente la pasión por las personas de una organización para ser campeones todos los días, para alinearse a actuar en virtud, independientemente cuál es el resultado. Ya lo demás va a depender de muchas cosas, de muchos factores, pero lo que uno siempre tiene que presentarse en la cancha es con la virtud de querer ser buen ser humano, una persona ganadora dentro de uno mismo. Y ya lo demás es un extra, en mi punto de vista. Entonces, el merecer ganar para mí es muy importante antes que ganar a toda costa, ¿no? Y luego, por supuesto, quienes son natos en esa competitividad, pues son pocos, ¿no? Los que nacen con esa verdadera mentalidad de yo quiero ganar, y eso finalmente se traduce en este comportamiento que vemos en Jordan, ¿no? Su competitividad la transforma en sus deseos de aprender, de transformarse, de adaptarse, de soltar el balón para hacer una estrategia de triángulo diferente a lo que él está acostumbrado. A mí eso me da más valor, que creo que eso está por encima de el deseo de competitividad, ¿no? Excelente, clarísimo, clarísimo, Mauri. Muchas gracias. A ver, no sé, Iván, Juan Pablo, ¿qué ven ustedes de ganar, ganar, ganar? O sea, nosotros, bueno, dentro de una de las frases que habla nuestra misión institucional es que trabajamos para obtener logros deportivos, pero y eso lo sigue, pero dice formando jugadores competitivos e integrales, ¿ok? Entonces ahí de alguna manera uno entiende de que nadie puede garantizar, como decía muy bien Bielsa, me gusta mucho también esa frase, Gustavo, que el éxito de manera permanente. Ni siquiera los clubes más grandes los pueden garantizar de manera permanente. Nosotros somos el tercer club en popularidad en Chile y hemos logrado en esta década ser probablemente la década que terminó el más exitoso. Pero eso de alguna manera yo te lo encajo después de vuelta con los valores. Y dentro de dos de nuestros valores institucionales hablan precisamente de la competitividad, de tener una mentalidad ganadora, que siempre aspire a generarle títulos y logros deportivos en la institución, pero siempre también de la mano con el juego limpio, es decir, promovemos el respeto y la sana competencia. O sea, no estamos dispuestos a ganar a cualquier costo, hay que merecer ganar y hay que trabajar para ganar finalmente, y que te puedas quedar tranquilo muchas veces que a lo mejor no lograste el campeonato, pero que tienes la convicción, la tranquilidad de alguna manera espiritual de que entregaste todo lo que está a tu alcance para luchar al menos por intentar conseguir esos logros deportivos. Ahora, todos sabemos de que el fútbol y la mayoría de los deportes colectivos tiene una estructura piramidal, de que son muchos los que tú necesitas formar para finalmente terminar produciendo, por así decirlo, 2, 3, 4 jugadores que logren llegar al profesionalismo, y que eso finalmente terminen de alguna manera reflejando toda la identidad del club cuando ponen un pie en el primer equipo. Y eso se termina transformando, ojalá, en un círculo virtuoso en términos de la identidad que le aportan ellos como jugadores al primer equipo, todos los valores y las características técnicas, tácticas, de cómo cada club tiene una forma de jugar histórico y que se refleje en eso, cómo también ellos ayudan en una primera etapa a lo mejor a no generarle tantos costos a la conformación de una planilla, de un plantel profesional, y que ojalá
una vez que logren tomar cierta preponderancia y vayan adquiriendo más experiencia en su rol, puedan transformarse también incluso en una potencial venta de un jugador extranjero que de nuevo permita generar ingresos que ayuden a la sostenibilidad financiera también de las instituciones y permitan seguir inyectando permanentemente recursos cada vez más potentes, financieros y humanos, a la formación de jugadores en los equipos, que para nosotros lo tenemos claramente definido como uno de nuestros pilares estratégicos, la importancia de la formación de jugadores hacia nuestro primer equipo, por todo lo que eso afortunadamente genera como un círculo virtuoso fundamentalmente de identidad al interior de la institución, pero también hacia afuera, por el gusto que le da siempre a los hinchas de que jugadores de su propia cantera sean una base relevante de quienes conforman nuestro plantel, y en estos últimos 10 años nosotros entre el 50 y el 60% de nuestro primer equipo siempre ha estado conformado por jugadores formados en nuestra propia cantera. Muy bien. Este es un tema que a mí me apasiona mucho, el tema del resultado, porque hablamos de eso. Cuando uno habla de ganar, habla de un resultado que existe en la vida, pero que al final en la vida hay dos resultados. Está el ganar y está el perder, y eso es parte de la vida. Y ese no es el propósito de la vida. Para mí el propósito de la vida, o a lo que uno viene en la vida, es al desarrollo continuo, al nunca detenerse, al siempre ir hacia adelante, al avanzar. Éxito y fracaso, ganar, perder, para mí son parte de la vida, son como el es igual a algo, es el resultado de, yo quiero conocer cuál es la ecuación para obtener eso. Y ahí es cuando vamos al rendimiento. Uno confunde resultado y rendimiento como algo similar. El resultado para mí no depende de uno mismo, y depende de muchos factores, y más cuando es un deporte colectivo como es el fútbol. No es única y exclusivamente se atribuye a una persona. Por eso es lo que hablaba de que el líder lo que hace es guía, pero se da la vuelta y les dice a todos los demás, sin el compromiso de cada uno de ustedes, nada de lo que queremos llevar adelante va a ser posible. Y cuando hablo de rendimiento es como la imagen, es personalísima, es de uno. Y uno, por eso yo voy al resultado y rendimiento cuando uno lo quiere ligar, y para mí no tienen nada de parecido. Por eso los centros no son de alto resultado, son de alto rendimiento, porque trabajan en el individuo. Y para mí la verdadera clave del éxito radica en el día a día de cada uno de nosotros, no de cada equipo. Por eso voy al individuo, por eso voy a la imagen, a lo estrictamente personalísimo de cada uno. Y cuando hablan de que en el fútbol el ganar es lo único que importa y es lo más importante, para mí hay algo mucho más importante que ganar, que es prepararse para ganar. Y el prepararse para ganar viene enmascarado en prepararse para perder. Porque en el fútbol, y voy a hablar netamente del fútbol, pero pasa en la vida, hoy no se valora el ganar, porque es parte de, va implícito con la persona, tiene que ser así, y la sociedad lo cree así. Entonces, cuando perdés, que son todas las ocasiones, porque si ganar no se valora, lo único que se valora o se pone en valor es cuando uno pierde. Y ahí entra el juicio de valor. Y hay que estar preparado para perder, porque es prácticamente en todas las ocasiones. Entonces, si será importante prepararse para ganar, para mí va para ahí. Y si será importante saber que la clave del éxito radica en el día a día de cada uno de nosotros, y en el rendimiento de cada uno de nosotros, y en el cómo de cada uno de nosotros. Yo quiero complementar solamente que en la serie uno, y Michael Jordan, que se yo, y obviamente en los Bulls uno vio muchas características de los temas que estamos hablando. Obviamente el tema del liderazgo, la excelencia, la mentalidad ganadora, la competitividad casi sin límites que tenía Jordan, la perseverancia, el automotivarse con pequeñas cosas a veces, y a veces hasta se inventaba cosas para motivarse e intentar ganar muchas veces, pero también esto del perder, uno siempre lo vio muy presente, el tema del respeto por el rival, y reconocer cuando te ganaban en buena lid. Aunque ganó sus 6 finales, las ganó,
pero también perdió muchos partidos y le costó, tuvo 7 años creo antes de obtener su primer título. Y siempre fue respetuoso de sus rivales. Y fue muy, muy patético a mi gusto esa imagen, no sé si la vieron, cuando los Pistons, que por primera vez los eliminan en unos playoffs, si no me equivoco, se van 10 segundos antes que terminar el partido, que fue muy, muy como penoso. Y a su vez, la contrapartida de eso es que cuando Malone termina perdiendo una de las finales, se sube al bus de los Bulls y los va a facilitar de la mano a cada uno de ellos. Entonces, al final, el respeto es algo que también es muy importante en la formación de nuestros jugadores y que ojalá eso se logre mantener también en las instancias más críticas a nivel profesional y no ser de alguna manera guapo malentendido que no respeta a su rival también cuando lo derrota de buena lid, que no reconoce a veces el ser segundo. ¿Por qué en la industria del fútbol tiene que ser tan binaria? O sea, si ganas eres exitoso y si sales segundo eres un fracaso. O sale un cuarto cuando son competencias que hay 15, 18, 20 equipos, siendo que en otras industrias, en el retail, en la banca, en la aerolínea, ser segundo, ser tercero es una posición también muy, muy difícil de conseguir y que también te estás cuidándote de que no se te acerquen los que tienes atrás tuyo. Entonces, el tema del respeto y ese el de no sacarse la medalla cuando sale segundo, que es algo que el fútbol latinoamericano se ha instalado mucho como un tema, una señal de guapesa de que no me contento con esto y no reconozco el premio de haber llegado a ese lugar o lo valioso que es. Yo creo que es algo que siempre uno debe seguir instaurando e insistiendo mucho, sobre todo en la formación de sus jóvenes deportistas. Totalmente, Juan Pablo, te agradezco, bueno, a todos, pero este último comentario, hay algo que a mí siempre me atrapó de la NBA, que es cómo los preparan en la transición al profesionalismo. La verdad que tienen un modelo, más allá de las universidades, después tienen desde la propia NBA un montón de workshops, talleres, para prepararlos para todo lo que viene, que lo que viene es terrible desde el punto de vista de dinero, con contratos multimillonarios, hasta ser figuras mundiales y con todo lo que sabemos que eso puede traer de tentaciones. Entonces, me parece que ese modelo es algo que perfectamente los clubes, y sobre todo los clubes formadores, tienen que estar atentos y tratar de replicar al fútbol. Y hablando un poco de... Gustavo, ¿sabes qué otra cosa te iba a decir? Y disculpame que te corte, No, que para mí me parece interesante también. Y a mí me sucedió compitiendo y jugando y lo aprendí de compañeros más grandes, es cómo en los equipos siempre los análisis y las reuniones son cuando estamos en las malas. Está sucediendo que no ganamos. Vamos a darle un poquito más. ¿Qué sucede? Quiero conocer el análisis de cada uno de ustedes. Y a mí me impactó una vez en un equipo que hubo una reunión un día lunes, que veníamos una seguidilla increíble, y siendo un equipo sumamente exitoso, y hubo una reunión para hablar de qué estábamos haciendo para que nos fuera bien. Me llamó poderosamente la atención. Y creo que es una mentalidad también muy latina, de siempre estar analizando cuando ese denominado éxito o ese ganar no llega. Siempre están esos análisis de qué estamos haciendo para que nos vaya tan mal. Ahora, me llamó la atención eso, de que nos reuniéramos, y fue en España, que nos reuniéramos, o que los más grandes nos reunieran y nos dijeran, analicemos qué estamos haciendo, o qué es lo que estamos haciendo para que nos vaya tan bien, y para que el resultado sea tan positivo. ¿Por qué? Porque no es normal. Entonces analicémoslo. Me pareció algo como que nunca me había sucedido, y por eso lo quería comentar. No, genial. O sea, la verdad que hoy no está dando tiempo, porque ahora quedan un par de preguntas y después todas las preguntas de la gente, que por lo que vi son un montón, pero hay para todo un capítulo también de lo que Phil Jackson como técnico, cómo manejó los roles y cómo manejó el vestuario, tanto lo que hizo en Chicago como lo que después hizo con los Lakers, y la verdad ese carácter de liderazgo y cómo también, porque tiene mucho que ver con lo que vos contabas de las buenas también, fomentar y provocar mucho más concientización entre todos, bueno, qué es lo que estamos haciendo bien y cuál es el camino correcto. Y eso tiene mucho que ver también la mano del técnico, ¿eh? Y creo que hoy no está dando tiempo para hablar, pero bueno, ojalá haya otra oportunidad. Les quiero hacer un par de consultas más, una pregunta más por el lado de Pippen y otra más por el lado de Rodman. La pregunta más por el lado de Pippen, y más de gestión obviamente, es, bueno, todos vimos en los primeros capítulos lo que pasó con el contrato de Pippen, que eso fue una
a ver, desde mi punto de vista, una genialidad, porque le hicieron un muy buen contrato a largo plazo, era uno de los mejores jugadores, uno de los mejor pagados de la liga, en el año 91, 92, cuando se renovó el contrato. A lo largo del tiempo ese contrato quedó atrasado, porque hubo mejores ingresos en la NBA, más internacionalización del producto, etc. Pero en el deporte americano no se cambian los contratos una vez que se firman. No es muy raro que se cambie un contrato una vez que está firmado. En el fútbol, y acá hablo en primera persona, más de una vez me ha tocado formar parte de un grupo de decisión donde, porque el jugador estaba con mala cara o estaba triste, por más que tenía un contrato vigente por varios años más, se le cambió, se le mejoró, o porque metió 2 goles en un partido importante, o por X motivo, y la verdad es complicado gestionar a largo plazo una organización sustentable, duradera, desde el punto de vista de finanzas, cuando por el éxito todo se va para arriba, y cuando las cosas no van bien, no es que se paga menos. Entonces, a ver, todo lo que aprendimos, lo que vimos del modelo de Pippen y lo que pasó con el contrato, ¿cómo ustedes desde su silla, desde su rol, lo hubieran manejado? Y cómo eso de primera persona, tienen algún ejemplo, sin dar nombres obviamente, si les ha ocurrido en el mundo del fútbol. Parece que sí. No, bueno, entonces yo me atrevo a contestar primero. Digo, definitivamente creo que cualquiera que haya estado gestionando un club ha de haber tenido en algún momento alguna situación con algún jugador en tema contractual. Yo algo que admiro mucho de los modelos americanos de su industria del deporte es la transparencia con la que comunican las cantidades y los tamaños de contratos. Y a mí me parece que es un factor fundamental en cómo se percibe al jugador o cómo el jugador percibe a sí mismo el tipo de contratos, este tabulador que tienen. Yo francamente, me gustaría que así fueran, por lo menos en México, ¿no? Que se diera a conocer y a lo mejor algún jugador o alguien estaría totalmente en contra de lo que yo digo, pero yo creo que eso podría ser un primer camino para transparentar y para dejar muy claro cómo es que se valora. Yo creo que al momento en donde tienes esta cultura de ocultar lo que sucede en la industria del deporte, de no hablar de la parte económica y financiera de lo que sucede, creo que en esos claroscuros es donde se pierde la realidad y creo que muchos jugadores pierden de repente la noción de lo que verdaderamente puede hacer un equipo. No, yo creo que muchos jugadores de repente no visualizan cuánto significa un contrato de un tamaño para un equipo, para otro equipo. Pero si todo se transparentara, si todo se viera, si todo saliera a la luz, por así decirlo, pues podríamos hacer muchas comparaciones que luego eventualmente podrán ayudar a estabilizar más el modelo y entonces ya saber, bueno, este equipo gastó esto o está haciendo un contrato, esto es una locura, ¿no? Creo que algo que también vemos del fútbol europeo es que se habla mucho de los tamaños de contrato, de las compras, de manera transparente y abierta, no en todos los casos, ¿no? Entonces, creo que no sé si respondo a la reflexión que tienes, pero yo creo que ahí hay una área de oportunidad interesante en Latinoamérica para transparentar cómo funciona nuestra industria y que posiblemente ayudaría a que hubiera una noción o un valor más hacia cómo es que los jugadores crean sus relaciones con los clubes, ¿no? Por otro lado, eso no quita la complejidad, digo, lo estamos viendo en el equipo más ganador de los Bulls, de la franquicia, lo que fue, yo recuerdo muy bien de niño, cómo fue, bueno, aquí en México el impacto de los Bulls fue increíble, fue tremendo, ¿no? La mercadotecnia de ese equipo durante esa época. Y me parece, por un lado, un poco injusto, ¿no? Como tenían el contrato de Scottie Pippen para lo que era. Sin embargo, bueno, yo creo que sí tiene que ver con cultura, ¿no? El americano en ese sentido, el contrato es a los que han podido experimentar los negocios en Estados Unidos, el contrato es un documento muy difícil de romper, no solamente en términos legales, sino en términos conceptuales y de cultura profesional, ¿no? Si haces un contrato, difícilmente lo vas a romper porque eso habla muy mal de ti como profesional o como empresario. Y creo que eso es algo que debemos de aprenderle a este documental y a los americanos, tratar de darle un valor al contrato para que el momento en el que se firma verdaderamente sea un momento de compromiso. Si se negocia algo, es algo que se debe de permanecer y no dejar que, como tú bien lo mencionas, que se desvirtúe en el momento en el que un jugador está bien
pues entonces ya tengo que ganar más. Cuando a lo mejor un equipo te dio la primera oportunidad que nadie más te lo dio y no estás valorando, por ejemplo, ese concepto. Entonces, me es difícil poder resumirte todas las complejidades que entran en variable en términos contractuales con cualquier jugador y club, pero yo creo que transparentarlo puede ser una herramienta muy valiosa en el fútbol latinoamericano para dar un paso más hacia una cultura más, digamos, más virtuosa y quizá más frontal, más abierta, ¿no? Para todos, ¿no? Ese podría decirte yo al respecto. Buenísimo. No sé, a ver, complementar si Iván y Juan Pablo tienen alguna experiencia, así como contó a Mauri, y cómo lo ven en el Sí, fútbol. yo lo primero en relación a lo de Pippen, bueno, son ligas que tienen reglas muy particulares, las americanas, muy distintas de lo que es el fútbol latinoamericano y europeo incluso también, y no sé si esas reglas, ahí desconozco con toda tal franqueza, lo declaro, desde los años 90 hoy día siguen vigentes, a ese nivel, digamos. De hecho, los contratos de 10 años, Pippen dijo incluso que lo firmó también porque él necesitaba cierto dinero para poder ayudar a su familia. En el fútbol se establece en la FIFA, reglamenta 5 años como plazo máximo, o sea, inimaginable pensar un contrato de esa extensión, pero sí es muy cierto de que uno, cada vez que contrata a un jugador o le hace un contrato, en general eso está asociado a lo que el jugador hizo hacia atrás, pero no tengo ninguna garantía, a diferencia de un profesional más normal, por así decirlo, un abogado, por cualquier profesión, que yo sé que ese abogado lo traigo hoy día y lo más probable es que me va a seguir rindiendo lo que yo sé que rindió antes. En un futbolista no necesariamente eso es seguro. No hay garantía de que, por distintas razones, porque es obviamente un deportista, un ser humano y que entra a funcionar con un grupo y en un contexto muy particular, muy difícil, por cierto. Por tanto, no es garantía de que vaya a seguir rindiéndome a futuro. Y a todos nos ha pasado, yo creo, ese tipo de situaciones, desde jugadores jóvenes hasta otros jugadores más consolidados, hasta que llega alguna simple oferta, algún tanteo de oferta, los representantes hacen un juego relevante en eso, en tratar de siempre estar maximizando los niveles de renta a los jugadores con legítima, digamos, interés. Pero aquí lo importante es tratar de alguna manera que los gerentes deportivos y los entrenadores, que tienen que tener habilidades muchas veces como de gerente de recursos humanos, muchas veces, hasta de psicólogos en algún caso, tengan la capacidad de administrar adecuadamente los momentos, los tiempos, dar las explicaciones y también tratar de mantener ciertos equilibrios en los pagos a los distintos jugadores. Porque en el fondo, si tú empiezas a subirle a uno por X motivo, solamente por el hecho reclamó o porque estaba triste, tratando de tomar el ejemplo que ha Gustavo, puedes tener al rato una fila de jugadores pidiendo lo mismo. Y de alguna manera se te empieza a desbalancear todo ese presupuesto. Entonces, está ese arte, digamos, de alguna manera, poder ir manejando en los momentos, tratar de incluso generar renovaciones de manera anticipada, cosa de no tener que llegar muy cerca de los vencimientos de los contratos a tener que renovar porque probablemente la posición negociadora de un jugador en buen momento deportivo va a ser mucho más fuerte la que pueda tener un club en ese momento. Juan Pablo, te interrumpo a ver, por ahí le doy el pie a Iván, porque justo lo que vos estabas comentando, el que negocia, el que está en el cara a cara con el jugador, es difícil a veces la postura porque el jugador te da muchas alegrías y el jugador también al club le da un prestigio muy importante y obviamente a la hora de negociar eso lo hacen valer. Son obviamente muy, muy inteligentes para eso y muy bien asesorados. Lo que el otro día estaba leyendo un concepto de GM o GM distante, el distant GM, que es una persona que se encarga de setear bien las bases de una negociación, poner máximos y mínimos, ver bien, pero con un esquema más frío, de qué es lo que se le puede ofrecer a un jugador en base a su rendimiento y en base a su proyección, pero no es la persona que viaja con los jugadores, que está comiendo con los jugadores o que está en el vestuario post partido felicitándolos. Tiene una actitud y una posición mucho más distante, si bien forma parte de la estructura. Y esto de alguna manera, en algunas franquicias, sobre todo en el deporte americano, se usa, es el negociador, pero es más frío. Muchas veces pasa, y en América Latina, porque somos muy pasionales, y los jugadores justamente dan muchas alegrías, y en los mejores momentos son cuando más negocian aumentos. ¿Cómo manejamos eso? Y si este concepto de distant GM, o gerente general distante, podría ayudar también a ahorrarle algunos millones a los clubes. Yo, Gustavo, contesto
justo esto que estás comentando. Yo cumplo un rol donde participé activamente de lo que es la actividad del fútbol. Jugué, estuve ahí adentro. Y hoy acá en Uruguay muchas veces se me señala por no tener tanta participación en el lugar de entrenamiento. Por eso mismo, porque yo mi rol hoy ya no es jugar al fútbol y ya no es estar abrazando al jugador. Y ahí voy al rendimiento nuevamente. El jugador siempre tiene que intentar hacerlo bien y siempre tiene que intentar superarse y siempre tiene que buscar la excelencia. Entonces no entiendo, es poco coherente la mala cara porque la mala cara influye directamente en su rendimiento. Y tienen que entender de que primero y antes de pensar somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Por eso es tan importante hoy dentro de las instituciones deportivas y sobre todo sobre el activo más importante que es el jugador dentro de los clubes, las áreas de neurociencia. El aprender a desarrollar uno de los músculos, o el músculo más importante que podemos llegar a tener nosotros. Pero quiero ir al grupo de interés de los jugadores. Para mí se divide o se secciona en dos partes ese grupo de interés. Uno el formado en el club y otro el contratado. Nosotros topeamos el salario del jugador del club y topeamos también el salario del jugador contratado. Nacional tiene un presupuesto y tiene un tope salarial. De ahí no nos vamos a mover. Y nosotros no le ponemos valor al jugador. Hay este dinero y busquemos saber cuál es el mejor nombre para que ocupe la posición que estamos buscando. En cuanto a nuestros jóvenes, lo que hicimos fue no quitar los interlocutores, ni quitar a los representantes, porque es parte de, y sabemos que es un grupo de interés dentro de lo que es la industria del fútbol, pero sí con los jugadores que nosotros formamos, y que es el activo más importante que tiene el club, y que el club ha invertido un montón de dinero, y que invierte un montón de dinero al año, tenemos contacto directo con el jugador. No es que no querramos, el interlocutor puede estar, pero nosotros también queremos tener contacto directo con él. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros velamos por el futuro de la institución y también por el futuro del activo más importante que tiene la institución, que son estos jugadores que formamos nosotros, y que Nacional invierte muchos miles de dólares al año. Y van a hacerle entender de que el mal rendimiento, porque ellos elijan tener un mal rendimiento, al único que perjudica en primera instancia es a ellos, y de forma secundaria nos perjudica a nosotros como institución, que no vale la pena. Y que el buen rendimiento lo que va a hacer es que sus miras, sus propósitos y sus objetivos estén fuera del Uruguay, y que es realmente donde va a seguir creciendo como profesional del fútbol. Eso para mí es fundamental, que el jugador empiece a entender, y sobre todo el jugador que es formado en la institución, empiece a entender de que tiene a la institución como una amiga, y no como le quieren hacer ver de que capaz que muchas veces las instituciones deportivas terminan jugando en contra, y sobre todo del activo más importante que tiene, que son sus jugadores formados en la institución. Por eso, para mí el tema de los agentes, los interlocutores, son importantes durante una negociación, muchas veces, pero también el que el jugador sepa de parte del club qué es lo que está sucediendo en cada momento, y que si él tuvo un mal rendimiento, no porque él quiso, el club no vino a bajarle el sueldo, así que como cuando él tiene un buen rendimiento, el club no está obligado a subirle, como realmente muchas veces le dicen. Entonces, yo creo que en el entendimiento y en eso, en quitar los velos, en ser transparente, como hablaba a Mauri también, y no solo en ser transparente de mostrar los números, sino que ser transparente de sentarse frente al jugador. Y por eso mi rol de no estar en el jiji, jaja y en el palmeo de espalda continuo, sino que cada vez que yo tengo contacto con los jugadores es para hablar de algo que tiene contenido, y de un contenido que lo pueda llegar a enriquecer a él
y a nosotros como institución. Excelente, 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 Iván, gracias. Y claramente la comunicación cara a cara minimiza también todo este riesgo a veces de los jugadores mal asesorados, mal influenciados. No te lo evita, pero lo minimiza muchísimo. Me queda poco tiempo porque tenemos que ir a las preguntas ya de la audiencia, que son un montón y ahí súper interesantes. ¿Quién de ustedes ha tenido que tratar con un Dennis Rodman en sus clubes, sus empresas, esos locos geniales, un poquito psicópatas, que son importantes porque son ganadores, disruptivos, traen otra mentalidad, pero que hay días que uno quiere evitarlos? Como jefes, como compañeros de trabajo, como deportistas del club. ¿Quién ha tenido que tratar con un Rodman? Obviamente sin dar nombres, si quieren dar no hay ningún problema, pero me imagino que todos han tenido algún Rodman en su vida en algún momento. Me encantaría. Un poco también sobre si se tienen que manejar todos de manera igual o no. No, definitivamente no. Cada ser humano es un universo, ¿no? Complejo y lleno de diferentes matices. Y yo no diría, bueno, Dennis Rodman es muy sui generis, o sea, es un tipo, híjoles, yo creo que de la serie, digo, obviamente es fascinante ver la historia de Jordan, pero yo soy muy fan de la historia de Dennis Rodman, lo recuerdo muy bien de niño, y es ese primer jugador que diría yo de la NBA y del deporte en general, que fue este rebelde extraño, excéntrico, pero que a la hora de jugar seguía manteniendo su nivel de juego, ¿no? Y me parece espectacular. Yo diría que en Chivas no, a mí propiamente me tocó lidiar con alguna especie de Dennis Rodman todavía, pero sí ha habido un par de jugadores, personajes que han sido muy diferentes y uno en particular muy diferente a todos los demás. Y recuerdo muy bien a mi padre en su gestión, tener que tomar una diferente postura de liderazgo con él y una gestión distinta para poder potenciarlo y verdaderamente tratar de sacar lo mejor de él. Entonces, yo sí estoy creyente que sí hay personajes que de repente pueden estar en un equipo que necesitan una forma distinta de trato para que no trates de quitarle ese brillo, ¿no? Porque sabemos que estas personas, cuando tienen un brillo distinto y tú los quieres encajonar a un paradigma, a un formato del jugador que tú crees que es el que debe de tener, pues puedes hacer todo lo contrario, ¿no? Puedes totalmente apagar esa llama única y yo sí creo que cualquier organización, no nomás un equipo de fútbol, en cualquier empresa, hay que tener la sensibilidad como líder o como gestor o como director técnico, como director deportivo, de entender que finalmente las organizaciones están compuestas de seres humanos y cada ser humano es un potencial ser que puede convertirse, si se le da las mejores herramientas, en lo mejor que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, sí, creo que no estoy de acuerdo en tratar a todos igual. Obviamente hay que mantener una línea institucional y una serie de valores del club que te permite regir a todos de la manera más justa y tener un trato lo más equitativo, por así decirlo, pero en cuestión de detonar el talento de cada uno, sí creo que cada persona es un mundo. Yo también coincido con Amaury en el sentido de que en los grupos humanos, no solamente deportistas, siempre existen personalidades muy diversas, y eso hace que a veces los niveles de compromiso también sean distintos. Los objetivos, no necesariamente de un deportista o una persona, son exactamente los mismos de su compañero de empresa, de trabajo, de equipo. Aquí finalmente lo importante es que, de nuevo, quienes ejercen ciertos roles de directivos ahí, en este caso Phil Jackson, como jefe directo, por así decirlo, de Rodman, fue capaz de identificar cuáles eran sus fortalezas y sacarle el máximo provecho de eso, sobre todo en el día de partido, y lo entendía, y supo conducir de alguna manera esa locura mental que él tenía y esa exigencia a veces de ciertas libertades, pero sabía que finalmente al día del partido iba a ser el mejor defensa del equipo sin duda y que no tenía otro con quien probablemente reemplazarlo. Yo creo que en todos nuestros clubes de fútbol, no los nuestros, incluso de rivales, de otras selecciones, uno siempre sabe de este tipo de casos más especiales,
y lo importante finalmente, no solamente el entrenador, sino que a veces de los otros jugadores más grandes, los otros líderes de los equipos, también sepan aprovecharlo. Michael Jordan también de alguna manera lo blindaba, le daba permiso, pero también era el primero en ir a buscarlo, quizás al hotel, cuando necesitaban para volver a jugar en los playoffs. El otro día vi un documental que aprovecho de recomendárselos, no sé si lo vieron, de Bobby Robson, que también está en Netflix, y habla el caso de Paul Gascoigne en la selección inglesa. Y también es muy importante de cómo el técnico de él, en esta locura, y todos sabemos un poco la historia de Gascoigne posterior además, cómo también él logró conducirlo y sacarle lo mejor de él, y finalmente, lo agradecido que hasta el día de hoy sigue siendo él, de cómo influyó en su vida. Lo mismo que Ronaldo, cuando llegó a los 19 años al Barcelona, habla muy bien de Robson, también de cómo lo conduce. Imagínense pasar de Holanda al equipo más grande del mundo, en una contingencia política al interior del club muy compleja, cómo él lo blindó, cómo lo cuidaron y cómo logró que finalmente explotara y mostrara todo su potencial de talento. Es decir, en esta diferencia de personalidades, lo importante es que quién los conduce, quién es el mentor de alguna manera de los jugadores en este caso, logran conducirlo, sacar lo mejor de él y alinearlo de alguna manera a los objetivos colectivos de un grupo humano como este. No me quiero imaginar si en un equipo de básquetbol, creo que los planteles son del orden de las 12 personas, en el fútbol son de 25, en el fútbol americano que son 50. Yo no sé cómo será manejar 50 personajes distintos en las ligas de la NFL, por ejemplo, lo difícil que debe ser los manejos, los grupos humanos con las personalidades, con los talentos, con los egos, con un grupo tan grande, que debe ser aún más difícil incluso. Bueno, en mi caso que me ha tocado compartir vestuario no digo con un Dennis Rodman, pero con personalidades bastante divertidas y carismáticas. Esto te deja para mí un gran aprendizaje, que cómo la gestión, en este caso a nivel fútbol, debe ser profesional en cada silla que le corresponda a cada uno. Y no puede ser por amiguismo, ni mucho menos. Dentro de lo que es estrictamente el Club Nacional de Fútbol, una de las líneas estratégicas es buscar siempre la excelencia deportiva, y uno de los proyectos estratégicos dentro de esas líneas estratégicas de excelencia deportiva era crear el área de neurociencia, que tanto me impactó llegar a River con 36 años. A mí me hicieron una nota cuando me retiré, me dijeron, ¿qué fue lo que más te impactó del fútbol? Le digo, llegar a River con 36 años y tener un área de neurociencia. Y es como las cosas no suceden por azar. Y creo que cuando uno minimiza los errores, todo es mucho más fácil. Como le decía recién, y todos lo sabemos, somos seres emocionales que aprendimos a pensar, y considero de que estos personajes bien llamados, que son muy graciosos muchas veces, hay que tener un área de que sepa sacar la mejor versión de ellos mismos cada día. Y yo puedo contar vivencias que me han sucedido con jugadores de hoy en día de Nacional, pero realmente no soy un profesional de esa materia. Y considero de que para buscar la excelencia, no solo deportiva, sino que la excelencia en la gestión, es eso, es el mejor recurso humano para la mejor institución. Y considero eso, de que tener profesionales idóneos y que busquen la excelencia y que traten a cada uno de ese capital humano que está trabajando para Nacional, en este caso en lo que es estrictamente fútbol y jugadores, que son nuestro principal activo, tener un equipo multidisciplinario que se ofrezca y que le dé lo mejor, es fundamental. Y considero que es eso, no van a dejar de existir estos personajes. Lo que considero es que hay que tener ese grupo multidisciplinario que sepa sacar la mejor versión de cada uno de ellos, y que ese personaje no te termine jugando en contra dentro de lo que es el equipo, porque muchas veces es lo que sucede. Muchas veces es gracioso, cae bien,
pero cuando las cosas tampoco o no van como todos quisiéramos que fueran, te empieza a jugar en contra. Entonces, tener un profesional que sepa cómo llevar y cómo moderar ese grupo en cada momento es fundamental. Excelente, excelente, y qué bueno lo que comentás del tema de neurociencia, porque por lo que hemos hablado contigo, lo estás trasladando enteramente a tu nuevo rol también. O sea, todo el tema de este departamento creo que es algo muy importante para Nacional, ¿no? Sí, porque yo considero que la neurociencia es importante porque no solo la neurociencia, sino que el autoconocimiento de cada uno de nosotros es fundamental. Hoy estamos más pendientes de conocer a los demás que conocernos a nosotros mismos. Y hablamos de los demás, y si nos preguntan quién sos... Se cortó. Internet. ¿Esto está? Bueno, esperemos que vuelva. Ahí está, Iván. No, decía de que hoy estamos más pendientes del conocimiento de los demás y estamos muy poco pendientes del autoconocimiento, de conocernos a nosotros mismos. Y cuando decimos conocernos a nosotros mismos, conocer qué somos capaces de hacer y cuáles son nuestras limitaciones, qué cosas no debemos de hacer. Por eso mismo también trabajar dentro de lo que es el área de neurociencia, trabajar dentro de lo que es en la gestión del club también es fundamental. Que cada uno conozca el rol que tiene que cumplir cada uno, que cada uno conozca en dónde es bueno y que cada uno conozca también dónde uno no es bueno. Y saber lo que uno no quiere muchas veces es mucho más importante para saber o dejar claro y limpiar el terreno para saber lo que uno quiere. Y Iván, neurociencia para los que están dentro del campo y también para los que están fuera del campo. Fuera también, sí, tal cual. Ahí está. Hablo de eso, del autoconocimiento. De todos. Sí, y de conocer cuáles son las virtudes de cada uno. Me queda un minuto, Arnaud me está matando, un minuto nada más. Una pregunta final para Mauri y después hago un cierre. En uno de los CIS que tuve la suerte de participar, de los summits organizados por Arnaud, el VP de los 49ers, Bob Alberino, mencionó que el desafío para ellos era lograr que un niño de 10 años, 8, 9, 10 años, se enganche con el club y sea fanático los próximos 60, 70 años. Todo el tema del contenido audiovisual, todo lo que estamos hablando sobre este tema de Last Dance, creo que ayuda mucho para eso. Chivas es precursor en Latinoamérica en lo que es contenido, inclusive hay una película. Y bueno, apelo al conocimiento que tiene de la industria o de las industrias, a Mauri, para cómo logramos que los niños de 8, 9, 10 años se enganchen, ahora que está todo tan digital, con el tema de poco tiempo para que presten atención, etcétera, etcétera, y sean fanáticos fieles por los próximos 60, 70 años de su vida. Gracias, Gustavo, por la pregunta. Mira, yo creo que el gran red, hoy en día, esto que estamos viviendo de la era, a mí me gusta llamarlo la era del contenido, porque finalmente, donde hoy estamos aprendiendo, desgraciadamente, cada vez la gente lee menos y ve más películas, más series, cada vez hay más oferta. Creo que las generaciones de hoy en día, bueno, yo no tengo hijos, pero sé muy bien que los niños de hoy en día aprenden prácticamente viendo YouTube, ¿no? Ser autodidacta, ¿no? A través de los videos del contenido, y creo que cada vez es evidente que el ser humano está entrando en una etapa en donde el contenido audiovisual se está convirtiendo en una herramienta o la herramienta más poderosa de comunicación, ¿no? Y yo creo que eso definitivamente hay que tenerlo claro. Nosotros tratamos con nuestro proyecto de Chivas TV de poner un pie sólido en esa innovación, en esa herramienta, en esa plataforma, ¿no? Sin embargo, Gustavo, yo creo que también hay un elemento, porque es evidente que hoy en día, y ya lo que yo estoy muy consciente, es que la competencia ya no solamente es en nuestra liga, ¿no? Quizá anteriormente, hace 20 años, 30 años, yo recuerdo de niño, pues no era tan difícil decir a quién le vas, pues le vas a algún equipo de tu país, ¿no? Era difícil que yo no recuerdo, digamos, compañeros diciéndole voy a Messi, le voy a Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que
era más fuerte el sentido de pertenencia hacia tus equipos nacionales. Y hoy en día la realidad es que no solamente estamos compitiendo contra nuestros mismos equipos del país, sino contra todo el mundo, pero no solamente contra todos los clubes del mundo, en términos de comunicación, mercadotecnia, sentido de pertenencia, sino contra cualquier oferta de entretenimiento, ¿no? Yo creo que hoy en día es tan grande la oferta de entretenimiento, los videojuegos, que resulta difícil pensar que solamente estamos compitiendo contra nuestra propia industria, el fútbol. Creo que hoy en día la competencia se ha globalizado y se ha hecho mucho más grande. Y yo creo que ahora el paradigma o el reto que tenemos enfrente como clubes para seguir generando estas nuevas generaciones tiene que concentrarse en tener una relación y tener un impacto a nivel comunidad, ¿no? A nivel cómo podemos los clubes buscar diferentes herramientas, diferentes formas para seguir creando un sentido de comunidad alrededor del club. Y eso creo que creo que si bien hay que ver hacia afuera con todo esto que tú acabas de mencionar, los contenidos, las diferentes herramientas, creo que también es momento de ver a lo más cercano. ¿Quiénes son las gentes que están más cercanas al club? ¿Quién es la gente que está a la vuelta de la esquina de nuestro propio lugar de entrenamiento, al lado de nuestro estadio? Creo que en esta carrera al espacio del mundo, de la globalización, de repente perdemos un poco la perspectiva de que tenemos que volcarnos a ver cómo estamos generando pertenencia en el lugar de donde somos también, ¿no? Es como esta gran frase de piensa local y serás global, ¿no? Que me gusta mucho porque creo que mientras tú trates de lograr ese impacto a nivel local, vas a poder seguir asegurando esta afición. ¿Y cómo generas ese impacto? Pues obviamente preocupándote por la gente que está a tu alrededor, en tu ciudad, en tu localidad, en las nuevas generaciones de los aficionados que ya son aficionados desde niños, cómo logramos llegar y tocarlos de una manera especial. Yo creo que el gran secreto de cómo cautivar a nuevos aficionados de tu club es cuando verdaderamente los tocas en el corazón, en las partes más, digamos, más esenciales del ser humano, las emociones, que verdaderamente puedas lograr que el padre lleve al hijo y que tenga una gran experiencia en el estadio, que lo disfrute, que van a la tienda y que haya algo para que recordarles de esa experiencia. Yo creo mucho en esa parte emocional, que es muy importante seguirla cultivando para que podamos generar esos nuevos chicos que quieran, pero tenemos que alejarnos de esa parte fría, de querer llegar de una manera con mercadotecnia y con estrategias de venta y solamente pensar en cómo vender, sino más bien es verdaderamente crear una emoción en los corazones de las personas para que ese niño verdaderamente pueda decidir con todo su afecto por qué quiera el equipo, ¿no? Que no sea algo banal, que no sea algo superficial, que no sea nada más porque le compraron el jersey, sino porque verdaderamente hay una relación emocional y neuroemocional, ahora que estamos hablando de toda esta parte de la neuroarquitectura y todo lo que podemos hacer a través de las emociones. Y creo que eso es lo que tenemos que ahora ver como clubes, cómo podemos innovar y para finalmente contar una historia de éxito, una historia emocionante, una historia del jugador, que el niño se vea reflejado. El ejemplo para mí y para la gestión de mi padre, lo que yo aprendí de mi padre en su gestión es cómo podemos hacer que los jugadores sean no solamente grandes jugadores, sino grandes seres humanos para que inspiren a las nuevas generaciones. Y ese debe de ser siempre el objetivo más grande. Por supuesto, ganar es lo más importante, pero dentro de un club hay algo que es también igual de importante, que es seguir inspirando a la gente a tener éxito, como nosotros nos inspiramos seguramente al ver este documental de The Last Dance, ¿no? Cómo puedes aplicar la historia de un gran jugador como Michael Jordan a tu vida y qué puedes aprender de esa historia de éxito para incorporarla, no importa que sea, si eres taxista, empresario, chofer, banquero, lo que tú quieras, pero que el deporte finalmente es una herramienta, para mí es una herramienta muy poderosa de inspiración. Creo que muy excelente conclusión sobre el rol
emocional en la vida del deporte, en la vida de la gente y qué tanto beneficio les puede dar. Me permito, Gustavo, porque ya estamos justos en tiempo. Creo que esta charla, por la riqueza que tiene, podría durar mucho más, eso no hay duda. Obviamente tendremos muchas más. Hay una costumbre en los Six Masters, es terminar por una serie de preguntas rápidas, muy inspiradas, y eso te va a gustar, Amaury, de Inside Actor Studio, de James Lipton, ¿no? Adapte obviamente las preguntas a las personas que son ustedes. Entonces, la idea es que cada uno, incluyendo tú, Gustavo, contesta muy rápido a la pregunta. Primero, ¿cuál es tu jugador favorito? Vamos a decir Amaury, Juan Pablo, Iván y Gustavo. ¿Cuál es tu jugador favorito? Ramón Ramírez. Juan Pablo. Ronaldo. Ronaldo. El Ronaldo era, no el de ahora, el brasileño. Iván. ¿Yo? Iván. Rubén Sosa. Mira. Otro uruguayo, Enzo Francescoli. Y directivo del River Plate. Fuera del estadio de tu equipo, ¿cuál es tu estadio favorito? El mismo orden. Híjoles, qué buena pregunta. El Allianz, el estadio Allianz, creo que es un gran estadio. El Bayern Múnich, dices. Uh-huh. El nuevo San Mamés, en Bilbao. Muy buen estadio. El Estadio Centenario. El Bernabéu, donde fui más feliz que nunca en mi vida. ¿Qué sonido en un estadio te fascina más? La porra, definitivamente las porras. Los cantos, los cantos de las porras. ¿Uno específico? Sí, bueno, uno muy propio de Chivas. Ya me voy para la cancha. Creo que, digamos, la porra que más me recuerda a la infancia. Sí, es la canción como que más asocio con nuestro equipo. Cuando un hincha de la Católica grita gol. Sencillo. Sí, para mí también el grito de gol. Yo voy a responder por el otro lado. Me fascina por lo extraño, por lo raro. En Argentina no hay visitantes. Entonces, cuando hay un gol de un visitante que parece que no existe, porque no hay nadie que grita, es un silencio absoluto. No hay silencio más grande en un estadio de fútbol que cuando el visitante mete un gol. Y si es un gol del contrario, del rival de toda la vida, peor. Parece como que no existe. Entonces, es fascinante también eso para estudiar. ¿Qué no te gusta escuchar en un estadio? Ay, híjoles. Pues sí, creo que cualquier insulto racista, cualquier insulto que rompe totalmente con el espíritu del deporte. Entiendo la pasión y creo que uno puede enojarse con el equipo rival y es permitido, ¿no? Para eso también es el fútbol. Pero cuando ya trasciende un tema muy personal con una persona, me causa conflicto, francamente me molesta, no me gusta escuchar insultos que van a lo personal o a algún familiar de algún jugador, de un director técnico. Eso no me gusta escucharlo definitivamente. Aparte de las cosas más obvias que uno podría decir que son el tema xenófobo, racista, qué sé yo, sexista, cuando putean o cuando no o critican, digamos, de mala forma a cualquier jugador o un técnico del equipo, porque no se dan cuenta de que en vez de apoyar, muchas veces están complicando más y dificultando más que ese jugador o ese técnico pueda estar más claro en su rendimiento y en sus decisiones. Yo voy al revés, voy con el silencio. Y estoy con mis compañeros también en cuanto a eso, pero lo considero que dentro de lo que es la sociedad hoy, lo considero una utopía poder lograr eso. Entonces voy más con que me perturba o como jugador y hoy desde otro lugar me perturba un estadio en silencio.
Sí, sí. A mí, no, coincido más con Amaury el tema. Yo cuando empecé a llevar a mis hijos a la cancha, les pedí por favor que no insulten o no canten nada que sea complicado. Y al final un día me dijeron, papá, no podemos cantar nada. Lamentablemente, por lo menos el fútbol donde solía estar yo en Argentina, tiene demasiada agresividad. Yo le cambiaría eso porque, así como en México dicen, le voy al Chivas o le voy a otro equipo, en Argentina es muy, muy fuerte el vínculo, soy de, y parece como que hasta somos nosotros contra ellos. Y ya por un lado está bueno y el folclore y todo eso, pero por otro lado se vuelve muy agresivo y cuesta salir de ese lugar, cuesta. En una frase, ¿qué deseas más como directivo? ¿En una frase qué, perdón, no? ¿Qué deseas más como directivo? Merecer ganar. Eso me recordaré mucho. Alinear equipos. Alinear a los equipos de trabajo sobre un objetivo común. Yo no escuché cuál fue la pregunta. ¿Qué deseas más como directivo? ¿Cuál es tu deseo más grande como directivo? Creo que impactar en el rendimiento de cada uno de las personas que están hoy dentro de la organización, que es el Club Nacional de Fútbol. Yo siempre uso una metáfora de fútbol que en mi equipo de trabajo, en el equipo administrativo, si hay un penal en el minuto 90, yo quiero que se peleen por patearlo, que no tengan el temor a tener que patear y definir, porque se puede meter o se puede sacar, pero lo que no quiero es gente que no asuma riesgos. Como Michael Jordan, siempre para la última Es jugada. la metida siempre. ¿Qué profesión hubieras elegido fuera del fútbol? Bueno, en tu caso, Amaury, quizás más obvio. Bueno, voy a evitar esa. Yo soñaba con ser arqueólogo. Aparte del fútbol y el cine, tenía una fascinación por la arqueología y las culturas, las civilizaciones pasadas. Entonces, yo creo que hubiera sido mi tercera opción si no hubiera estado en el fútbol y en el cine. Arqueólogo historiador, perdón. Sí. Estrella de rock. Pensando. No te veo, Juan Pablo, con todo cariño, no te veo. No, yo tampoco, por eso me río. Soy el primero en reírme. Un poco pensando en la frustración de no haber sido futbolista, pero porque por lo que mueven, por lo que genera la gente y porque tiene una carrera más larga que los futbolistas, esa es la gracia. Pero desde el punto de vista quizás más frío, doctor. Por la capacidad de sanar personas, de ayudar a cuidar la salud de las personas. Yo realmente, si volviera otra vez, si tuviera la posibilidad, me encantaría haber hecho lo mismo que hice hasta ahora. Pero voy con Juan Pablo también. Siempre tuve una segunda visión de la medicina como una carrera que siempre me interesó. Terminé el bachillerato de medicina, pero el fútbol me terminó jugando una muy buena pasada muy rápidamente y me decanté por el fútbol. Pero es eso. Si me tuviera que volver a ver fuera del fútbol, qué difícil. En mi caso más aburrido, si querés. Bueno, más por ahí del lado de Amaury, profesor. Creo que te gano, Gustavo. Sí, sí, puede ser. No, profesor universitario, porque la verdad que me encanta la enseñanza, el tema académico. Sí que es muy difícil sostener algún nivel de vida con eso. Pero profesor universitario me hubiera encantado. No tan lejos de ser directivo. Si el cielo existe, fuera de consideraciones religiosas, ¿no? Si el cielo existe, ¿qué le gustaría escuchar a Dios decir cuando llegue a las puertas? Si el cielo existe, ¿qué les ¿Qué te gustaría escuchar de Dios? ¿Qué te estaría diciendo Dios? Estás a la puerta del cielo en la próxima vida, si es que hay. Qué profundo. No, para mí no hay. Me gustaría escucharlo decir. Bienvenida a la siguiente etapa, ¿no? O sea, bienvenido a lo que sea,
como alguna especie de bienvenido al todo, ¿no? No sé, está muy profunda, me agarraste un poco en curva, creo que ya estamos en el cielo, en mi punto de vista. Creo que estar vivo es una dicha. Entonces, lo que sea que siga después, ojalá sea parecido o poder unirse con el todo, ¿no? Que eso me gustaría. Pero qué buena respuesta. Simplemente ser reconocido o recordado como que fue un buen tipo o una buena persona. Así de simple. Para mí que fui un privilegiado de haber tenido el entorno familiar que tuve. Y verlos de nuevo. Yo voy a usar un poco, a mí me marcó mucho, como creo que a todos, la película esta Coco, que habla mucho de las tradiciones mexicanas, y el tema de seguir vivos los demás, que uno no se va, sino que sigue vivo en el recuerdo y en el día a día de cómo lo valora y justamente lo tienen en consideración. Seguir vivo me parece que es para los demás, para la gente importante que queda, es importante. Pero la robé de Coco, digamos, no es original. Y Disney lo tomó de México. Así es. Bueno, ¿qué opinan? Tenemos una serie de preguntas infinita. La verdad, muchas, por la mayoría buenas y profundas, por algunas más conjunturales con otras. Yo creo que les voy a pasar, si quieren, las preguntas con la libertad de ustedes de poder contestar y comunicar después unas respuestas, porque hay demasiadas. Ya son las 12:45 horario de México. Entonces, me queda agradecerles mucho. Cada semana tenemos CIS Masters. Mañana tenemos un CIS Masterclass con el director de Digital y Contenidos de los Minnesota Vikings, por si se quieren registrar. También es gratuito. También tiene la misma misión de fomentar una mejora, una profesionalización en el deporte a nivel nacional y aprender de los mejores. Yo creo que ustedes han sido, al menos para mí, y espero para todos, una gran enseñanza. Entiendo de esta charla que el negocio del fútbol es un negocio de relaciones humanas. Y obviamente de contenido, obviamente de venta a jugadores, pero al final todo regresa a las relaciones humanas. Y creo que no pensaba escuchar tanto de eso. Y es una muy agradable sorpresa. Y creo que por eso también están donde están ustedes, a este nivel de liderazgo. Y bueno, Gustavo, un agradecimiento especial por haber moderado, que es un ejercicio interesante también. Iván, Juan Pablo, Amaury, muchas gracias por su tiempo. Y pues seguimos en contacto en la comunidad de CIS y en sus comunidades que son muy grandes y que sigan esperando a todos. Así que muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias. Saludos a todos y que estén muy bien. Cuídense. Éxitos adelante. Y buena salud para todos. Chao. Chao.